Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, brujitas. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a otro martes de podcast. Y es un mes muy especial. ¿Por qué? ¿Por qué, Mari? Porque es nuestro mes. Sí, es verdad. Halloween en junio. ¿Por qué no? Estamos a 3 días de celebrar nuestro primer aniversario. Felicítenos, felicítenos. Gracias. Cualquier cosa, somos talla libros escritos por mujeres. Si son latinoamericanas, mejor. Oh yeah. Así que ya saben. Aceptamos regalos de aniversario. Claro. Nacionales, internacionales, gift card, lo que quieras. Patreon. Todo. Hoy día, bueno, junio. Este mes no lo conozco. Junio, aparte de ser el mes del aniversario de la Aquelarre, también es el mes de Pride. Oh yeah. Y también es el mes de la cultura afroperuana. Y también en junio cae Juneteenth. No sé si alguien por aquí sabe qué es Juneteenth. Yo. Pero porque Fer me dijo. El día de la abolición de la esclavitud. Me parece, ¿no? Ahora estamos diciendo cualquier huevada. Sí, nada que ver, Nada que ver, ¿no? Claro. Es para conmemorar la emancipación de las personas esclavizadas en Estados Unidos. Así que bueno, por ahí les van unas pistas de lo que vamos a hablar este mes. Pero hoy día vamos a comenzar con Pride. Yes, muy bien. Este es un tema... Siempre digo lo mismo ya, quiero decir otra cosa. Este es un tema que a la hora de buscar libros para hablar, ¿a ti también se te hizo un poco difícil? Recontra sí. ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Qué está pasando? Yo sé lo que está pasando. Por favor, dínoslo. Que yo creo que lo que estamos haciendo, no sé si mal o bien ya, pero lo que a mí me genera, ya personalmente hablando de mí, de Mari, lo que a mí me genera esto es que categorizo como literatura LGTBIQ+. Entonces siento que es un tipo de escrito, o sea, siento que es como que un género. Y no lo es, pues, ¿no? Al final pueden haber personajes de la comunidad en cualquier libro de cualquier género, pero ya como siempre está segmentado literatura LGTBI, literatura gay, literatura lésbica. Entonces digo, uy, no, todos los personajes tienen que ser, toda la autora, o sea, abarco mucho cuando simplemente hay personajes LGTB en diferentes libros y a veces lo paso por alto. Y no está bien, pues, o sea, eso es lo malo de segmentar de esa forma, creo de nuevo, yo. ¿no? La segmentación. Sí, o sea, siento que hace ese daño. Yo lo asocio mucho a que tiene que ser romance, porque si no es romance lésbico, no es literatura LGTB, si no es romance y no puede haber un libro de terror, un ensayo, una crónica X con personajes de la comunidad y perfecto, pero exacto, al segmentarlo, ¡ay! Yo me quedo con esa sensación y se me hace muy difícil, me costó. Porque ahí también entra el tema del que hemos hablado hace poco, del love is love, y de que hablamos solo de diversidad sexual cuando hablamos de amor. Exacto, y ahí eso también hace que yo me cierre mucho y es como que si los protagonistas no tienen un romance, no es, y nada que ver, mal, Mari, mal. Bueno, y también hay algo que sí es cierto, que es que hay muchos más libros de literatura juvenil con temática LGBTIQ+. Porque también me imagino que, o sea, viene desde que la literatura juvenil la escriben de todas maneras personas más jóvenes. Entonces, o sea, ya es algo que es mucho menos tabú. Sí. Entonces, me imagino que de repente tendrá que ver algo con eso. Pero sí, porque yo, por ejemplo, cuando busqué, o sea, nos planteamos un tema, ¿no? Y es como lo primero, a ver, ¿qué libros, no? ¿Qué libro te sale en Google? ¿No? Por ver el abanico de posibilidades que tienes. Ajá. Y busco, ¿no? Libros con representación LGBTIQ+. ¿Y qué es lo primero que me sale? Lista de libros juveniles. Sí. ¿No? Y es como, eso no fue lo que busqué, porque también puse escritos por mujeres. Y automáticamente juvenil. Pero bueno. Pero sí, alguien me contestó y me dijo como que, o sea, sí hay más de esos. Y es cierto, ¿no? Sí. Sí es cierto. Pero entonces, ¿qué está pasando? O no se está representando, ¿por qué? ¿Por miedo al rechazo? ¿O porque simplemente no está en las cabezas? Como porque lo hemos estado haciendo de cierta manera por tanto tiempo. Yo he hablado de esto con varias amigas y amigos de la comunidad como preguntando, ¿no? Por curiosidad.
varios me han contestado diferentes cosas, ¿no? Un par sí me dijo que estamos en el momento, o sea, nunca antes habían habido tantos libros con esta temática, sean juveniles, ¿no? Porque claro, antes era muy como que, o con seudónimos, y ahora hay tanta información que no tiene que ser un libro, tienes Wattpad, no sé, yo puedo escribir algo y se lo comparto en PDF a mis amigas, X, entonces hay mucha representación, buena representación, que incluso sigue siendo poco ya, pero comparado con años previos es bastante, ¿no? Y lo otro que me mencionaba una amiga es que este fenómeno literario y en el cine y en el arte y en la música es posible porque la comunidad compra. La comunidad compra un montón, justo por esto, ¿no? Hay gente que sí lo hace desde estas ganas de mostrar una representación que ellos no tuvieron en su juventud, por ejemplo. Y hay otros que se suben al coche justo por ese éxito, ¿no? Yo ahorita mismo, voy a escribir una saga, sí, porque no desde... o sea, no está mal hacerlo desde un punto de vista económico, bueno, todo bien, pero infórmate. O sea, ten en cuenta, o sea, en verdad involucra, o sea, en verdad pregúntale a las personas de la comunidad. Claro. Oye, ¿cómo es? ¿Cómo sentiste? Bla, bla, bla. Entonces, ahí lo que yo trato de hacer, creo que ambas, ¿no? Es como que estos libros, así como buscamos libros que hablen de la feminidad escritos por mujeres, libros de la comunidad escritos por personajes de la comunidad. Exactamente. Por eso, por ejemplo, con un libro como La muerte de Vivek Oye, ahí está, ese es el nombre de Akwaeke Emesi, me emocioné tanto de saber que la autore es no binaria. Entonces tienes las mismas voces contando sus historias, y eso es muy, muy importante, ¿no? Con una sensibilidad bien diferente a la que podría ser alguien que no es, y se imagina y alucina que válido, pero creo que cala diferente cuando... Es diferente, sí, totalmente. Sí. Como cuando hablamos de historias sobre violencia a la mujer, escrita por un hombre o escrito por una mujer, son cosas distintas, pues, ¿no? Sí, y además algo bien importante que también conversaba es que, por ejemplo, no, eso no lo conversé, esto lo leí en un libro de... Ay, no me acuerdo el nombre, Frey, su apellido es Frey, no me acuerdo. Bueno, esto lo leí en algún ensayo. Laura Freisas, una cosa así. De Laura, en el libro de Amigas de Laura Freisas, o cómo se pronuncia, perdón, Laura, es que, ¿por qué se empezó a escribir sobre mujeres? Porque había un interés. Desde el inicio de los tiempos de la escritura, los hombres escribían solo de hombres. Cuando vieron que alguna mujer empezó a escribir y había como que cierto revuelo, empezaron a escribir sobre mujeres. Igual pasa con la comunidad, ¿no? Cuando vieron que algo empezó a funcionar, algo se empezó a mover, hombres y mujeres empezaron a escribir de eso. No está mal, pero claro, hasta que alguien no lo hable, ellos ni se les había pasado por la cabeza. Ese es el problema. Exacto. ¿Verdad? Nos hemos olvidado de decirles que nos sigan en... Estamos en el minuto, estamos por acabar, gracias. Pero por si acaso. Síganos en Instagram como que la relector_bajo. En el episodio pasado no dijimos eso. No hemos dicho eso, bueno, ya fue, no importa. Síganos por Spotify, pónganos sus 5 estrellas, prendan esa campanita. Y tampoco dijimos ninguno de los anuncios. Aprovechemos en este momento. Claro que sí, pausa comercial. Primero, empieza nuevo mes, hay nuevo libro, y el libro de este mes es Todos los Santos de Marcela Cosíos, de la editorial Hipatia. Yeah. Gracias, Hipatia, tuvimos un sorteo. A este punto ya tenemos a una persona ganadora. Yes. Congratulations, pero ahora tenemos descuento. ¿Y en qué consta ese descuento? ¿Hay que escribirle? No. ¿Y en qué consta ese descuento? Si quieren comprar el libro con descuento, seguro que en redes sociales ya debe estar toda la información. Si no, escríbanos, mándenos un mensajito y les decimos. Y bueno, siempre por el grupo también del club se manda toda esa información. Únanse, ese libro es hermoso, gente, es hermoso. Y encima en la reunión vamos a tener el agrado de la presencia de Marcela Cosíos, la autora del libro. Me muero. Amo. Vamos a poder conversar con ella, así que léanlo para que hagan sus preguntas. Sí, muy me encanta. Ahora sí. Wait. Segundo anuncio, Patreon. Yes, Patreon, eso. Yes. www.patreon.com/aquelarrelector. Patreon, para los que no sabemos inglés. Me encanta. Y por último, reparen, les dijimos en el episodio pasado, separen su 22 de junio. ¿Por qué? Porque hay aquelarre. Pronto en Instagram van a estar todos los detalles, pero separen la fecha. Después no digan que no dijimos, porque amigos, vamos a tirar la casa por la ventana. Va a ser Halloween en junio. ¿Qué más? Amo. Y obviamente, ¿dónde? En Placeres Compulsivos. Todo lo que tienen que saber hasta ahora. ¡Ay! ¡Malditos! Justo cuando estamos haciendo nuestro anuncio. Pistola. Se nos salió el macho. ¡Qué violento!
Entonces, dicho esto, continuamos. Yeah. Tun, tun, turun, tun. Mari. Yo. Bueno, ya hemos avanzado bastante en todo esto de la literatura Pride. Y bueno, yo voy a empezar con el primer librito que elegí para esto. Y es Voces para Lilith. Es un libro de literatura contemporánea de temática lésbica en Sudamérica. Y lo curioso aquí es que dice Sudamérica porque las autoras, que son Melissa Gessi y Claudia Salazar, bueno, más que autoras, son antologadoras, o sea, son quienes hicieron es una antología que reúne a 48 autoras sudamericanas. Y a eso iba, que me enredé, perdón. A eso iba, que ellas dijeron Sudamérica porque querían incluir a Brasil. Generalmente cuando hablamos de antología latinoamericana, dejamos un poquito de lado a Brasil por el tema lingüístico, pues, ¿no? Y en este caso reunieron a bastantes autoras de ese país y Melissa Gessi se encargó de traducirlas. Así que me pareció como que un dato interesante porque quisieron buscar relatos con temática lésbica en todos estos países, ¿no? Tenemos a autoras de Venezuela, tenemos autoras de Bolivia, tenemos autoras de Brasil, de Argentina, de Chile, de Ecuador, de todos los países hay. Ellas dos querían que haya la misma cantidad de autoras por cada país, pero fue un poco difícil porque en la convocatoria habían muchas autoras que se tiraron para atrás por un tema de que no querían, algunas aún no habían salido del closet, otros dijeron que no querían que pensaran que eran lesbianas por escribir de temática lésbica, y eso es algo también... Qué interesante, porque eso fue algo que hablamos con Tania, ¿no? Cuando habló de la antología de terror, así, gore. Sí, muchas parecería mentira, ¿no? Pero muchas se cohíben, y no es por juzgar, es totalmente entendible porque aún sigue siendo un poquito tabú. Y algo que mencionaba Claudia Salazar en el prólogo es que justo el libro tiene este nombre de literatura contemporánea de temática lésbica porque no querían segmentar a literatura lésbica, ¿no? Claro. O sea, parece lo mismo, pero no lo es, porque literatura lésbica es como que, para lesbianas. Y no, este libro es para cualquier persona lesbiana, ¿no? Que desee leerlo, porque es de temática, puede ser temática de lo que sea, ¿no? Temática victoriana, temática X, y por eso... De terror, ¿no? Exacto. De género. Por eso se enfocaron en elegir bien el nombre. Y cuando dicen Voces para Lilith también tiene una entonación bastante fuerte porque Lilith fue, a pesar de que fue la primera mujer antes que Eva, y fue como que mucho más fuerte, valiente, guerrera, rebelde, se le da poquísimo reconocimiento. Ay, yo no sabía quién era. ¿Ya ves? Antes que Eva está ella. ¿Qué cosa? Pero porque Eva es la principal, es la primera mujer para la iglesia, porque ella es la pecadora, porque ella sale de Adán, porque ella es la que, ay, sí, yo soy la pecadora, y de ahí viene, por eso estamos como estamos, amigos, porque si hubiera sido Lilith, otro sería la historia. Pero eso lo dejaremos para otro episodio. Pero, o sea, hay muchas cosas así, detallitos como esos, ¿no? Como haber elegido el nombre, el título, las antologadoras, el que hayan querido como que la misma representación de cada país, al final no se logró. Siempre gana Argentina, la mayoría de autoras son argentinas porque, bueno, ellos tienen un nivel... más. Sí, y tienen un nivel de lucha por estos derechos de la comunidad mucho más avanzado que otros países. Y se enfocaron en tener autoras que tuvieran ya una trayectoria buena, como Cristina Peri Rossi, por ahí tienen a Carmen Ollé, y también a autoras más jóvenes como Tilsa Ota. Entonces, hay de todos los países, me encanta, me encanta. Voy a empezar leyéndoles un poemita escrito por Ivonne Coñuecar, que es una autora chilena. Se llama Muñequitas, y dice así. Las muñecas llevamos costuras por fuera, cicatrices dicen, y brillan, se opacan en la víspera de nuestras sonrisas. A las muñequitas nos visten, nos arreglan la cabeza con excusas relamidas, con peinados, y el hastío viene luego. Manos moviéndonos, bocas hablando por nosotras. La cárcel, una caja de cachureros, desnudez plástica y asexuada. No se deja de ser niña o mujer. Una muñeca se fabrica pensando en una niña. A las muñecas nos fabrican para que las mujeres no crezcan. Dicen que las muñequitas somos como hijas. No es juego si dos mujeres se enfrentan desnudas, con las bocas, con las manos, con el cuerpo apretado, carne abierta, bocas rojas, sangre caliente, y miradas de no más cárcel, miradas, no más cárcel, miradas, quédate conmigo. Muñequita, has adquirido tacto, hay en las nosotras un destino trágico, y no estás incluida. Ahora, este poema me gusta un montón, porque generalmente yo cuando relaciono poemas con literatura LGTBIQ+, se habla mucho de este romance o de esta erotización. Pero siento que en esta antología hay mucho más que eso, hay temáticas mucho más modernas, hay otros contextos, hay otras situaciones que van abriendo camino a una temática lésbica mucho más moderna.
Porque si pensamos en libros escritos con esta temática antiguos, eran como que libros prohibidos, como libros ocultos, ¿no? No eran libros como que, puedo leer esto en público. Era muy así como que, o con seudónimos. Lo que quiere hacer esa antología es esto, mostrar que hay un campo mucho más amplio en el que se puede abarcar esta temática, y me parece muy, muy interesante. Cada autora lo maneja a su estilo propio, y a ningún poema es parecido al anterior, ningún cuento es parecido al anterior. Mi cuento favorito obviamente es el de Cristina Peri Rossi, porque cualquier cosa que tenga Cristina Peri Rossi compro, realmente. Entonces es como que, por ejemplo, el cuento en el que ella escribe es sobre... No es una relación, es una atracción entre dos mujeres de diferente edad, ¿no? Es una mujer de 40 años que le hace autostop a una chibola de 19, 20. Ambas tienen a sus respectivas parejas, pero por cosas de la vida están solas las dos en el carro, para no spoilear. Y en el carro, entre conversaciones, referencias de libros, de música, surge esta tensión sexual que no es para nada romántica. Eso se suele relacionar mucho al amor, ¿no? Que es lo que hablábamos en el episodio pasado. Y entre, no sé, personas de la comunidad puede haber atracción puramente sexual y ya. Ajá. ¿no? Carnal. Sí, entonces los cuentos exploran eso, la diferencia de edad también, ¿no? Que para mí es como que muy cuestionable cuando es de hombre a mujer, pero en el caso de las lesbianas se suele romantizar, entonces eso te deja pensando. Los poemas tienen que ver mucho con lo social, con el cuerpo, con esta etapa del autodescubrimiento, ¿no? Hay cuentos que narran eso en la adolescencia, cómo surge este primer destello en el que entra la duda, y cuando entra la duda entra la culpa, porque soy así, voy a avergonzar a mis papás, mientras que si fueran personas heteronormativas no hay esa culpa detrás. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque socialmente nos enseñan eso, a sentir la culpa desde tan niños que no deberían disfrutar, no lo sé, pensar en otra cosa. Que no sea un tema, ¿no? El hecho de Exacto. ser lo que sea, cualquier identidad sexual. Sí, entonces yo siento que es un libro que tiene relatos, algunos muy duros, otros como que muy para adolescentes, hay de todo, es bien bonito. Siento que es un libro que puede acompañar bastante a personas en este proceso de todas las edades, dependiendo de los cuentos. Y los poemas también son muy bonitos. Siento que hace tiempo no leo poemas, pero entonces, como toda la primera parte es un poema, me los leí así, ¡pum!, de un soplón, y me sentí en mi... ¿Qué ibas a decir? El disco de Taylor Swift. Estaba en mi... en español. Tortured Poets Department. Está así. Es que siempre digo la Sociedad de los Poetas Muertos, pero no, ese no, no es su disco. ese No. Estaba en mi departamento de los poetas torturados. Es muy bonito, lo recomiendo un montón. Tiene cerca de 400 páginas. Miércoles. Pero se lee rápido. ¿Por qué? Porque son poemas, son Claro. como 150 páginas de poemas, y el resto son relatos cortos, pero en la diagramación está como que dejando el espacio, ¿no? Siento que está muy bien cuidada la diagramación. Oye, Me gusta Estrendomudo, ¿no? Antes Estrendomudo Sí. hacía cosas muy interesantes. ¿Qué Siento pasó que ahora... Estrendomudo? Sí. Sí, a bajo level, ¿no? ¿Qué fue? Y se volvieron Sí. tienda nomás. Eso, cambió el interés. Sí. Ya, y eso, básicamente es un libro que recomiendo mucho sobre este tema. Me gusta que sea bien sudamericano, latinoamericano, porque cuando han habido antologías previas a esto, mencionaba justo en el prólogo, han sido o antologías norteamericanas o españolas, pero nunca algo puramente en este contexto que es tan específico. Entonces, como que nos da una perspectiva de diferentes estereotipos que se tienen hoy en día. Para terminar, les leo este poemita de Tilsa Ota, como para dar pie. No tiene nombre. Nena, estás besando a un chico. Tus mejillas están sonrosadas. Es como si hubieras muerto y ya no me quisieras. No sé por dónde empezar. Parezco una niña, así con los labios entreabiertos mirando tu boca. Veo tu saliva que me habla. Tú pareces muerta ahí sentada. No me besas como prometían tus cartas. El café está lleno de turistas y la música es estridente. Dijiste, no podemos vernos a solas. Te miro y miro a la gente. Si no podemos estar solas en una habitación, lo nuestro no va a funcionar. Me alegro por tu novio, en serio. O sea, es un poemita, lo siento bien como fresco, bien como que... Sí, pues. Y bien moderno, ¿no? Como que a pesar de que ahora se visibiliza bastante el lesbianismo, las relaciones gay, qué sé yo, aún es tabú. O sea, no es fácil igual salir. Por más que tú veas en la calle, sí, que no sé qué, que la marcha, no es fácil salir del closet para nada, aún en esta época donde hay un poco más de libertad que años antes, ¿no? Cuesta bastante. Entonces este poema es un poema para mí
sencillo comparado con otros, pero sí refleja muy bien lo que es como que desear algo y no poder salir de la mano con la persona, ¡ay, Dios mío!, con la persona que más amas, porque bueno, la sociedad es una caca que se puede hacer. Sí. Entonces lo recomiendo un montón. Espero haberle hecho justicia al libro. Yo creo que sí, tengo muchas ganas de leerlo, de todas maneras. Y siento que eso es muy Tilsaota, lo que has leído, porque tiene una pluma bien como refrescante, sencilla. Esto, ¿no? pero que igual expresa mucho, porque Claro, a veces uno ajá. dice, ay, sí, pero sí. Pero es como se dice, es bien natural, como si lo Sí. estuvieras hablando. Es súper natural. Yo tengo muchas ganas Sí. de leer a Tilsa justo por ti, por los libros que me has el libro que me has recomendado de ella. Ya, y como último dato curioso, ya. Adivinen dónde lo conseguí. Obviamente, pues. En el stand de trueques de placeres compulsivos. Así que si pueden, de tanto en tanto, vayan por ahí. Chequeen los libros que tienen y tienen como que una repisita con libros para hacer trueques. Pueden encontrar joyitas como esta. Sí, siempre placeres compulsivos. Yes. Por supuesto. Así que ahora, habiéndoles Mari ya hablado un poquito de Tilsaota, voy yo con su novela, que es Les Niñas de Oro de la Alquimia Sexual. Ahora, esta novela es importante y relevante a la representación de la diversidad sexual en la literatura desde el título. Seguro algunas personas acá ya lo habrán visto, el título, el libro en físico. Si no, se hace uso del lenguaje inclusivo con el uso de la X, que es algo que incomoda bastante. Si bien no podemos saber si la elección del título así, ¿no?, con las X, es para generar controversia y conversación o porque realmente plasma el alma de una novela, si lo hace. Finalmente, no importa por qué sean las motivaciones, ¿no?, de que el título sea así, porque está ahí e incomoda, ¿no? Yo estoy segura que cuando salió, que ese libro salió en el 2020, generó controversia ese título. No lo sé exactamente porque no estuve como muy presente en el momento en el que ha salido como para ver los comentarios y tal, pero para pensar. Porque claro, también con la X medio que no, o sea, te da la libertad a ti de decir el título como tú lo quieras, ¿no? Puedes decir Los Niños, ¿no?, de Oro de la Alquimia Sexual, o puedes decir Les Niñes de Oro de la Alquimia Sexual. Pero ahora sí, hablemos de la novela. El contenido de la novela, hay que aceptar que dentro de su libertad sexual y demás, sí es una perspectiva centrada en la capital, ¿no?, en Lima, y en situaciones y lugares de personas privilegiadas. Eso es importante mencionar para saber como el contexto de. ¿Y por qué digo esto? También porque hay mucho de esoterismo, ¿no? Drogas afrodisíacas, orgías místicas y todas esas cosas como bien de hippie de Lima. Bien hippie blanco, ¿no? Ajá, bien Claro, hippie blanca. sí, Ajá. sí. Y bueno, con todas estas cosas yo personalmente como tengo mis reticencias y mis opiniones, pero bueno, ¿no? No hemos venido a eso, vamos a la historia. No la vamos a poner. No, por favor. Hoy no, tampoco. La cosa es que Christy es una joven limeña que un buen día se da cuenta de que al tener un orgasmo con su pareja, ella es capaz de lograr una conexión divina y tener visiones del futuro. El verdadero quien pudiera. Literalmente. Una vez que descubre esto, básicamente se vuelve una obsesión para ella y como que empieza a hacerle seguimiento a esas situaciones que vive a partir de sus experiencias y va de un lugar a otro. Esta investigación, ¿no? Como ¿por qué está pasando esto? ¿Quién me puede decir por qué está pasando? Y con toda esta obsesión y toda esta investigación llega a muchos lugares así locos, ¿no? Tenemos un personaje femenino en búsqueda de volver a la normalidad, ¿no?, entre comillas. Y en el camino también descubriendo más bien cosas de sí misma, experimentando con su sexualidad. Entonces ahí como que tenemos una dualidad, porque estamos hablando de una historia, o sea, que te habla de otra cosa, no es centrar lo sexual, pero finalmente está ahí, ¿no? Porque en toda esta búsqueda ella también va encontrándose, ¿no? Y va encontrando como, o sea, lo que a ella le gusta sexualmente y se va dando cuenta de que su espectro sexual es como mucho más amplio de lo que ella pensaba, ¿no? Finalmente esta exploración nace a partir de algo que no era lo que se buscaba arreglar, ¿no?, entre comillas, o descubrir, sino que lleva a la raíz de el verdadero como problema. Entonces, a partir de toda esta búsqueda, voy a eso, ¿no? Llega a lugares físicos y mentales
a los que no hubiera llegado jamás anteriormente, que siempre lo ubican en el rumbo hacia el autoconocimiento, ¿no? Siempre todas estas cosas terminan llevándola a una introspección, forzada o no, pero la llevan, ¿no? Como parte de este autoconocimiento, en gran parte sexual, como les digo, se ven la posibilidad de también experimentar diferentes situaciones con la excusa de la investigación sobre sus visiones al futuro. Es de esta manera que se ve de pronto entre sectas místico-sexuales con orgías a través de las cuales logran una iluminación mística inconseguibles de otra manera. Y todo esto nos sirve como una excusa bastante elaborada, pero entretenida, con el uso de una pluma también, como les dije, muy simple y directa, para una búsqueda y repensar el lugar que ocupamos socialmente, sobre nuestros deseos sexuales, constantemente reprimidos, ¿no? Por sociedades conservadoras. Y nada, o sea, me parece increíble porque cuando he agarrado este libro para hablar de él, después de acordarme mágicamente de que existía, la verdad, porque yo así lo había borrado de mi memoria, una vez que ya me acordé de toda la historia, eso sí, no es como que me había olvidado. Pero me di cuenta de que no es de hace 1000 años, ¿no? Sino que fue publicada, como les dije, en 2020, pero entre el 2020 y el 2024 se siente como que han pasado 10 años, ¿no? Una pandemia, Dios. Sí, y bueno, también como les decía en un principio, estoy segura de que el impacto de este título generó su polémica, ¿no? Y mucho más que decir. Y nada, eso también tiene como su valor agregado, pues, ¿no? Para crear su conversación. Que claro, eso no hace un libro increíble y la literatura más perfecta, ¿no? Pero, o sea, tiene su valor, que es importante. Y como les digo, ¿no? Si bien no me parece como que una novela súper disruptiva, ambiciosa, ¿no? En cuanto a su valor literario, sí me parece interesante y de hecho también suma a la poca representación que finalmente tenemos de personajes LGBTIQ+, y también sobre descubrimiento sexual. Eso también bastante importante. Especialmente hablando de libros escritos por autoras peruanas. Es un poco contradictorio de repente que diga eso porque justo entre los 3 libros tengo a 2 peruanas hoy día. Pero claro, de las pocas, ¿no? Pero chévere. Claro, no, sí, y estos libros, no sé qué tan vendidos sean, Ajá. pero en todo caso, si son vendidos, sé que no es por ese tema. Al menos Huaco Retrato sé que tiene mucho más aceptación, pero porque es Gabriela Wiener, por el tema, por la portada, y seguro que cuando van leyendo se van encontrando el tema y claro. es como que... Y porque, claro, el tema principal es otro, ¿no? Exacto. De todas maneras, por ejemplo, en el que les voy a hablar de Gabriela. Y eso no hace que no sea de temática LGTB. Exacto. ¿Te has dado cuenta que ahora lo digo bien? Sí, me he dado cuenta. ¿Me pones una estrella? Una estrellita. Mi diploma, por favor, déjala. Bueno, ahora sigo yo. Nos vamos a otro lugar. Dejamos a las peruanas. Por un momento. Perdón, me fui con las blancas hoy. Nos vamos ahora a un libro bastante autobiográfico, pero viene con adivinanza. Van a adivinar la autora, ¿ok? Quiero escuchar su voz hasta acá. Es por una autora... Este libro ha sido escrito por una autora muy, muy conocida, que fue filósofa, bisexual, poliamorosa, no monógama, profesora, feminista, contraria al matrimonio, pero también bastante cuestionable, porque en 1977 firmó una carta pública a favor de la liberación de 3 pedófilos presos, porque ella creía que sí, que los menores de edad podían decidir sobre su sexualidad. ¿De quién estoy hablando? Así es. De la feminista blanca favorita, Simone de Beauvoir. Feminista blanca favorita. Pero no, hoy no vengo a funarla. Hoy vengo a hablar de su lado romántico, de cuando era adolescente, antes de que escribiera El segundo sexo, que amigos, no pude porque... Ay, qué... Muy denso, muy denso, muy denso. Ya en otro episodio lo funábamos, ¿ya? Sí, ya lo hemos funado brevemente. No, pero más. Quiero más. Hace no falta. es solo a ella un episodio, una hora funándola, una hora ininterrumpida de funación. Eso deseo. Pero bueno, dejando de lado mi odio, hoy voy a hablar un poquito de la infancia y juventud de Simone de Beauvoir. Cómo de alguna forma lo que narra en este libro me hizo como que entender un poquito más de cómo llegó a ser todas estas cosas que les he descrito. Justo hablaba con una amiga de que en mi cabeza Simone de Beauvoir era de la época Bridgerton, o sea, hace 1000 años. Y nada que ver, o sea, ha nacido en 1908 y ha morido. Y ha muerto en 1986, o sea, es
Ahora, Sí. en mi cabeza no sé por qué Simone de Beauvoir es como que, Hace Jane 1000 Austen. años. Sí, contemporánea de Jane Austen. No sé por qué, pero voy entendiendo que igual, ¿no? Cuando era adolescente, en 1920, 1930, la situación de las mujeres era muy complicada, era muy condicionada, y ella ya tenía ideas desde chibola muy contrarias a la religión, tenía claro que no quería casarse, tenía claro que quería estudiar filosofía en la Sorbona, o sea, tenía ideas muy, muy, muy claras para esa época. Y bueno, cuenta el libro su relación con su amiga, la inseparable Sasa. Ambas en este libro tienen otros nombres. Simone es Sylvie y Sasa es Andre. Y cuentan cómo se conocen a los 9 años en el colegio. Sasa era la más rebelde, la más como que tosca, la más juguetona, la más rebelde. Y Simone era la niña perfecta, claro, tranquila, hacía la tarea chancona, primer puesto, lo que la sociedad esperaba de ella, a pesar de pensar muy diferente. Y es conforme van creciendo juntitas que Simone empieza a sentir un poco más que admiración y cariño por Sasa. Se da cuenta que hay ya una atracción física, que hay un despertar sexual, que están conversando y se queda mirando sus labios, cómo los abre. O sea, ya hay eso, ¿no? No llega a pasar nada más entre ellas, porque Sasa era heterosexual, le gustaba un hombre, Pascal, que también era un filósofo de esa época, también era un personaje real. Y lo que marca mucho a Simone de Beauvoir es que Sasa muere. No es spoiler porque es como que atrás está, porque son reales, pues sí pasó. Y la marca un montón. Tanto la marca que en 4 de los libros de Simone ha tenido personajes inspirados en Sasa. En algunos libros tratando de revivirla, en otros dándole una vida como si nunca hubiera muerto, en otros recordando su ausencia. Entonces la marcó un montón. En algún punto del libro, ella con 19, 20 años ya deja de sentir celos porque Sasa le gusta a otra persona y empieza a entender que, wow, si ella es feliz, yo soy feliz. Amiga poliamorosa desde siempre, pero, o sea, literal, un poliamor respetuoso, o sea, gotitas de poliamor, cero a la izquierda, literal, mañas. O sea, saber cuál es tu lugar en una relación, claro, saber desear la felicidad de otro a pesar de la tuya, o sea, me parece alucinante. Ella lo escribió en 1954, pero nunca lo publicó. Esta obra ha sido póstuma porque ella decía, esto no es lo que yo escribo, porque Simone ha tenido sus eras. Tuvo su era teórica, en la que escribió como que un montón de libros así sobre feminismo, y luego pasó a su época narrativa. Esto lo escribió después de haber escrito El Segundo Sexo, y es como que después de haber escrito El Segundo Sexo no voy a escribir una novelita de un romance adolescente de 110 páginas. Entonces quedó ahí. Pero antes de morir, Simone adoptó a una hija, a Sylvie Le Bon de Beauvoir, que, amigos, sí, fue su examante. ¿Qué te puedo decir? No, se fue en Woody Allen. Y la adoptó con fines de heredarle sus cosas y de que se encargue de estudiar su obra, publicar, claro, ¿no? Ya algo más como que táctico. Muy Simone de Beauvoir, porque es Capricornio. Sí. ¿Qué te puedo decir, bebé? Capricornio, bueno, o sea, no nos está dejando tiene sentido. Bien, pero tiene sentido, sí. Pero, no, o sea, organizada. No, ella, totalmente. Claro, me muero, pero amiga, tú me estudias, ¿ok? Tú te encargas de dejar mi legado. Y lo que está haciendo Sylvie es eso, ¿no? Estudiar su obra y ver qué cosas puede publicar, qué cosas inéditas puede publicar de Simone. Entonces, bueno, ese es el dato. Este libro fue publicado recién en el 2020. Recién, nuevito. Wow, reciencito. Y lo bonito es que básicamente en el libro, mientras lo lees, o estás en la cabeza de Simone o son conversaciones que ella y Sylvie tuvieron, ¿no? Y luego también hay bastante documentos iconográficos, hay fotos, hay cartas. Una carta, les voy a leer. Ay, por favor, lloren conmigo. Y claro, para esto me recordó un poco a Pizarnik y Silvina. Es como que la Pizarnik, oh sí, te amo, eres lo mejor, y la otra, ok, gracias, te escribo mañana. Algo así, ¿no? Bueno, no tanto ya, porque, o sea, la amistad en ambas era genuina, solamente que, claro, Simone sentía amor. Mi querida Sasa, ¿cómo pensar tanto en usted sin que entre en ganas de decírselo? Vuelvo a sentir esta noche esa sed de su presencia que con tanta frecuencia, de pequeña, me hizo llorar de cariño. Pero entonces no me atreví a escribírselo. Privarme de ello ahora, en un momento en que 2 días sin usted me parecen ridículamente una larga ausencia. Me parece que ha notado, igual que yo, a qué maravilloso momento de nuestra amistad hemos llegado en estos 15 últimos días. Y el viernes, por ejemplo, habría dado lo que fuera para que entre nosotras y Rumpelmayer el tiempo se alargase indefinidamente.
De usted a mí, con la conciencia más clara de lo que debe rechazar debido a esa misma claridad, una confianza más a salvo de cualquier reconsideración, un cariño más relajado. De mí a usted, la certidumbre de que me entiende, la sensación de que le entiendo mejor que nunca quizás, y seguramente la alegría incomparable de admirar sin reservas lo que se entiende más completamente que nunca, si hubiéramos jugado al juego que inventó. Buenas noches, querido Sasá. Su Simón. Los romances, ¿cómo se escriben así? ¿Cómo escribes así? No entiendo. ¿Cómo con tantas palabras explicas? O sea, no. A veces, qué bonito es. O sea, sí escriben bonito. Funada y todo, pero la Simón escribía bonito. Yo escribo una carta así, me hago agüita. Entonces, este libro no hay una relación en sí, habla más del despertar, de cómo Simón, o sea, ayuda a entender, ¿no? Cómo fue que Simón descubrió esto, que no solamente la traían los hombres, sino también las mujeres. Porque en el libro nos cuentan de que a Simón le traía un chico en la Sorbona y este chico se enamoró de Sasá. Y Simón como que, está bien, sal con ella. O sea, súper amiga, modernísima, la amiga en 2024. Para ella perfecto, me gustan los dos. Listo, vénganse para acá. Pero la Sasá no, pues. La Sasá quería casarse. Ahí viene el triángulo, ¿no? Que la Sasá quería casarse con este chico y Simón era como que, se va a casar. Y adivina qué, el hombre no quería casarse. No, que mi papá está viejito, que mi hermana no quiere. Y la Sasá se raya y dice, amigo, ¿sabes qué? Voy a hablar con tu papá. Ella, ¿no? A la mierda. Señor, ¿cómo que no le caigo? ¿Por qué no quiere que se casen? Y el señor, ¿qué? ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Su hijo no le ha contado de mí? No. ¿Cómo que no le has contado a tu papá? No. No, ya está bien, nos vamos a casar. Ay. No se casan. No se casaron. Esa noche se muere Sasá. No jodas, no. ¿De qué se murió? Una hidrocefalitis, fiebre. Algo... no. Random. Sasá. Realmente. Y lo más curioso es que Simón decía que Sasá siempre, o sea, desde niña, siempre hacía estas bromas de estoy harta de vivir. No, ni siquiera bromas, o sea, Sasá y Simón eran estas niñas profundas. Ajá. Que es como que, ¿qué es estar vivo si no estar muerto? Es como que, amiga, tienes 9 años, juega ya, realmente, ¿no? Y era como que así, las dos así súper darks, ajá, ¿no? Y siempre decía esto, ¿no? La vida no tiene sentido, nunca nadie me va a amar, porque para esto Sasá había sufrido quemaduras de niña, entonces era como que... Y cuando por fin dice, me ama, se va a casar conmigo, quiero estar viva, el destino toma miércoles. Y sí, Sasá Simón como que se queda muy dolida por eso, porque lo que quería era que la persona que más amaba sea feliz, y no lo fue. Alucina, es como que... Qué fuerte. Y es curioso porque las dos de chibolas hablaban, no, yo no quiero casarme, yo tampoco. Y al final Sasá sí quería casarse. El amor adolescente, el amor juvenil, el duelo también, el duelo de alguien que amamos y que no nos ama, pero igual deseamos lo mejor para esa persona. ¿Qué cosa más amorosa que eso? Oh. Y por ahí ya sus primeros destellos de esta libertad, ¿no? De esta libertad con la que Simón amaba. Ok, no me amas, está bien, ama a quien quieras, yo soy feliz por ti, bien por ti. Entonces, qué bonito es eso. Ya de ahí al tiempo conoce a Jean-Paul Sartre, ¿no? Y ya vienen sus cosas cuestionables como que cada amante que Simón tenía, si no todas, pasaban por Sartre. O sea, varias de las chicas con las que salió Simón y varias de estas chicas eran menores de edad. ¡Ay, no! Y sus estudiantes. Fuerte. Pero bueno, eso sí, para el chismecito. Pero sí, o sea... Básicamente, hablando de lo bonito, habla de este despertar, ¿no? De esta emoción, y lo cuenta muy bonito. De hecho, si no supiera que es Simone de Beauvoir, no pensaría que es de ella, porque lo escribe así súper como que le salió del corazón. O sea, no estaba buscando como que impresionar, era simplemente escribir las memorias que había tenido con su amiga. Es el libro menos Simone, pero no por eso es menos valioso, ¿no? Creo que esta historia es muy bonita, es muy natural, es una cara de Simone que yo no había conocido. Yo tenía la idea de que ella era muy como que académica, muy teórica, muy así... Y no, porque incluso en La Mujer Rota, por ejemplo, que es otra novela de ella que también he leído, ya se nota una pluma más como que pretenciosa. Acá no. Claro. Esto es bien como que fresh y tú o sea, me lo he leído lo que salió rapidísimo. Y lindo. O sea, sí boté mi lagrimita cuando se murió la Sasá. Léanla para que vean bien cómo, porque van a querer matar al pato. Pero sí, eso es para darle un poquito de contexto a la Simone, que hasta el final de sus días... Eso también es un dato bien curioso que iba con el episodio. Simón hablaba mucho en sus libros de esta libertad sexual, de esta autonomía, todo, pero aún así, 2 años antes de morir, seguía negando que era lesbiana o bisexual. A pesar de haber escrito en El Segundo Sexo cosas sobre el lesbianismo, que las iba leyendo y no entendía muy bien si estaba a favor o en contra, ¿ya? ¿No? Es que escribe muy complejo, sí. También, ¿no? Y seguro por eso, ¿no? Porque es como que en una entrevista que le hacen, no, yo
solamente con Jean Paul y sí otros hombres, pero solo hombres. Y ya luego de que murió en cartas, a Jean Paul le decía, salí con esta chica y creo que te puede gustar. Los verdaderos swingers. Ay, qué miedo. Modernos. Sí. Qué miedo porque por lo que has dicho ya. Creepy, o sea, ya pasa a lo... O sea, hasta cierto punto como que qué moderna, pero hasta dónde qué moderna. Y si tenemos en cuenta que sería con estudiantes menores de edad y luego firma esta carta contra la pederastía, más cuestionable. Así que prepárense para el episodio de una hora. Claro, porque la habrá firmado por ella misma. Ya, bueno, estas cosas no son para este episodio. Sí, quedémonos en su romance con Sastá, ¿ok? Léanlo porque es rapidito, es bonito, sí sentí el romancito. Y ahora, como les dije yo, voy con otra peruana, voy con Gabriela Wiener y esta vez con Guaco Retrato. Aquí tenemos una novela que no tiene para nada, como les dije, como eje central la representación de la diversidad sexual, sino que simplemente son personajes en una historia que existe. Porque si no existe en particular en algún lugar de Lima o España o ambos, existe sí en el ámbito de la autoficción, donde no importa cuál detalle es real y cuál no, porque sin importar esto, retrata realidades verdaderas, ¿no? Es gracioso decir esto, porque después iba a proceder a decir que esta es una novela sobre identidad. Y claro, pensando en la identidad de un personaje que se siente más bien alienada en el lugar en el que vive, porque es vista como menos, ¿no? La peruana, la sudaca, qué sé yo. Experiencia que también vemos en el libro de, por ejemplo, Rocío Quillaguamán, ¿no? El marrón. Cierto. Bueno, como les digo, esta es una autoficción, trata de otro tipo de identidad, pero en esta novela también Gabriela, en realidad como siempre, deja colar una realidad suya que se hace muy presente, ya sea en su material escrito, novela, poesía, artículos, etc. Siempre se cuela eso, ¿no? Siempre hay un poco de autoficción, siento, en todo lo que escribe Gabriela. Tenemos una relación abierta y acá seguimos con el poliamor, ¿no? Abierta, poliamorosa, que aparte de ser un matrimonio en el que comparten todo, ¿no? Como cualquier unión romántica, también es uno llena de todo lo que plaga cualquier relación amorosa, ¿no? Inseguridades, celos, traiciones, etc. Entonces nos pone en la mesa que las relaciones poliamorosas responsables existen, ¿no? Como también tú lo que decías, responsables, porque también hay mucho de esto de que, ay sí, abramos nuestra relación, tengamos una relación poliamorosa, y usualmente son hombres que simplemente quieren tirarse a otros. Y no hay responsabilidad, no se cuidan, claro. no hay un cuidado conversado, no hay acuerdos. Exacto, porque, o sea, que una relación sea poliamorosa no quiere decir que simplemente vas a ir a cualquier lugar y tirarte a cualquier persona, ¿no? Porque también hay este respeto de, qué sé yo, avisar, ¿no? Contar, no simplemente así tirarte a quien sea y qué importa, no puedes decir o no decir. ¿Por qué no? Porque igual los celos existen, ¿no? Igual las inseguridades existen, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho esto justo me hace recordar al libro que tú has mencionado, Mari, unas cuantas veces y que aún no he leído, no sé por qué. No puede ser. Tesis. Lo sabía. Es que sí es. Exacto. Tesis sobre una domesticación de Camila Sosa. Un like para que Fernando lo lea. Y lo tengo ahí, es lo peor. Pero ¿sabes qué es lo que pasa a veces? Cuando ya tú has hablado de algún libro en el podcast, es como que, ay, ya no tengo como que esa urgencia de leerlo porque digo, ya se habló. Sí, me pasa. Pero no, lo quiero leer yo para mí. Pero bueno, les hablo de Tesis, pero en Tesis sí es un tema mucho más central, ¿no? Lo de la relación poliamorosa. En Guaco Retrato es más bien como algo más, ¿no? Algo que de los personajes que sucede que no es central. Esto es importante porque una vez que ya se plasman realidades disidentes a la normatividad que nos ha implantado esa sociedad, ¿no? En el cerebro desde que nacemos, nos ayuda a reprogramar también la manera en que aceptamos las existencias ajenas. Porque simplemente existen y ya, y punto. O sea, con múltiples disidencias sexuales y demás existiendo por el simple hecho de existir y no porque son narrativas forzadas, ¿no? Como decíamos antes, por hacer una historia más interesante o diferente o porque está de moda o qué sé yo, ¿no? Porque finalmente cuando se hace eso se tornan totalmente vacías, ¿no? Ya no significa absolutamente nada. Entonces, para terminar les leo una partecita de Guaco Retrato. Gran pendiente también que tengo. Ah, ¿verdad que todavía no lo has leído? Y también lo tengo. Ya ves. Si alguna vez fui yo la que sacó los pies del tiesto, ya no me acuerdo.
Me siento víctima de una injusticia. Duermo sola y resentida en la cama gigante. A veces con ella, a veces con él. Otras me coloco como una bola de piel en carne viva en un rincón del sofá y solo me falta ofrecer mi mano abierta a los transeúntes. Está ahí hablando de su relación porque también llega en un momento en el que se pone en cuestionamiento también la relación poliamorosa, como lo que decía, en cuanto a la responsabilidad efectiva incluso dentro de esta, ¿no? Te demuestra de que no se trata simplemente de ir a tirarse a cualquiera y no pasa nada porque es relación poliamorosa, sino que es una relación y conlleva una responsabilidad. Claro. Gabriela Wiener siempre, ¿no? Siempre, y sabemos que ella misma, o sea, es poliamorosa, entonces... Poliamorosa responsable. Claro, responsable, cuando puede. Pero entonces también plasma esto en sus personajes, en personajes que, qué sé yo, que pueden ser ella o que no necesariamente son, pero lo conoce y lo pone ahí y le da visibilidad, y una visibilidad no forzada y que simplemente está ahí por los personajes y ya, y eso también es súper importante, ¿no? Como decíamos al comienzo. Puede ser un libro de cualquier trama y que los personajes, como en el mundo, tú no vas por la vida buscando, ay, ¿dónde está la ciudad LGTB para buscar personas LGTB? No, Exacto. Están en todos lados, existen y hay que convivir. Exacto. Eso es. Y ahora, para hablar del último libro que yo he escogido, la verdad es que este libro lo había visto hace un tiempo en todo Instagram y me llamaba bastante la atención. No sabía la trama, pero decía, todo el mundo está hablando de esto, quiero. Y entonces me topé con Dua Lipa recomendándolo. ¿Qué? Dua Lipa lo recomienda. ¿En serio? Sí. ¡Ah, chicha! Y yo dije, Dua Lipa lo recomienda, lo leo. Sí, lo veo y lo quiero y lo tengo porque soy una bad bitch y dije, ya. Telegram. ¿Y por qué tengo Telegram? También. Y ya una vez que empiezas no puedes parar. Yo dije, ya, voy a avanzar un poco hasta donde llegue, tranqui. Amigos, me he dormido hasta las 5:30 y no me arrepiento. O sea, estoy de boleto ahorita grabando. Porque ayer lo terminé y no me arrepiento. Es un libro, creo que entra en el universo... Es que ni dije cuál es. Creo que entra en el universo de Las Malas, de Camila Sosa, tranquilamente. Es también... No con el afán de comparar si es igual o no, sino porque se complementan. Claro. Son historias que de alguna forma se complementan. Y el libro es La mala costumbre, de la autora trans española Alana Portero. Todo calza perfecto, ¿no? Ella a sus 45 años publicó este primer libro, se ha hecho un boom, es súper conmovedor, tierno, dulce, también fuerte, desde la primera página, ¿no? Es muy fuerte y está ambientado en España de los 80s, que fue, bueno, también está en un barrio obrero, ¿no? Y fue golpeado por la heroína. Y Alana nos cuenta en las primeras páginas que la mayoría de personas a las que afectó fueron a adolescentes, por el tema de la precariedad, de la época, qué sé yo, y lo cuenta de una forma, o sea, el primer capítulo se llama Ángeles Caídos, y te va contando cómo era, ya pasaba tanto que hasta era normal encontrar a adolescentes muertos con jeringas, porque, bueno, todos los días pasaba, entonces ya en algún punto es como que, otro más, permiso, o sea, fuerte. Claro. Y el personaje principal va creciendo con esto en la cabeza. Es un niño que no se siente identificado con su cuerpo y va haciendo esta transición. Y al momento de hacer esta transición, logra detectar a personas que son como él. O sea, ella dice, ¿no? Como que yo podía detectar a quienes eran como yo. Y entra a ese mundo y se da cuenta de que claro, por fuera tenían como que una coraza, como que los malos, sí, no me toques, claro, no me mires, no sé qué. Pero una vez que estaban en su zona segura, como en el espacio de la tía Encarna de Las Malas, es como que ya eran divertidas y alegres y se cuidaban y amorosas, y muestra mucho de eso. Ahí es donde vienen las partes divertidas que contrastan con las partes muy duras y tristes. Por ejemplo, aquí les leo algo que mencionan en el libro, que es: lo primero que una niña trans aprende cuando el entorno es hostil a su causa, antes incluso de saber que lo es, cuando todos son intuiciones, es a controlar la ilusión o a fingirla hasta que casi ni ella misma sabe cuán cierta es y cuándo no. Eso, ¿no? De que a veces tú ni sabes lo que es malo, pero detectas cositas y dices, uy, mejor no. Como que te cortaron una parte, ¿no? Te quitaron un poquito de tu esencia. También pone: escuchar a los adultos hablar de las personas diferentes dejaba marcas que no se borraban nunca. Discutían con toda normalidad si era peor tener un hijo drogadicto o un hijo maricón. Entonces, claro, a veces vemos que de la misma familia vienen estos
Porque claro, era una época en la que los papás no podían entender eso, es muy complejo y se sentía muy sola. Y este libro, para colmo, tiene toques autobiográficos, entonces es como que eso hace que duela más, ¿no? Saber que pensar que a Lana ha pasado, no sé si lo mismo, porque hay un poquito de autoficción también, pero pensar, pucha, habrá sufrido esto, habrá pasado esto. El sentir, asumo que es bien similar, ¿no? Porque además, recordemos que nuestra protagonista hace su transición durante la adolescencia, que esa es una doble transición, ¿no? De por sí estás pasando de niño a joven, adulto, grande, y también estás pasando de niño a niña en un contexto en el que te sientes tan solo y solamente te apoyan otras personas que de alguna forma son escoria también de la sociedad. Entonces es como que, ¿qué soy yo? ¿Soy esto? ¿Quiero ser esto? Entonces se cuestiona mucho, pero también hay mucha esperanza. Creo que eso es lo bonito del libro, que al final, ya es como las malas, al final te deja con que la pasan mal, pero bueno, están sus ganas de seguir, están sus ganas de hacer el cambio, y Alana menciona mucho eso, ¿no? Que ella quiere hacer este libro para que los jóvenes y adolescentes se sientan representados, tengan este librito como un acompañamiento en este caso, o incluso las familias, de repente los jóvenes no lo leen, pero sí, no sé, alguna tía, prima, amigo, y eso va a ayudar un montón. Bueno, y también acá resaltan mucho los personajes femeninos, que de alguna forma, al ser también un grupo de personas muy violentadas en esta sociedad, eran quienes un poco más de empatía tenían con todas las trans de este barrio. Y lo que hablábamos en el otro episodio, ¿no? El tema de las cuidadoras, las mismas trans, como entre ellas, ¿sabes qué? Yo te protejo, yo te ayudo, a mí me pasó eso, te aconsejo. Estar agrupadas, ¿no? Es diferente ser trans sola que ser trans en una comunidad que de alguna manera ya sabes que la pasas mal, pero juntas se hace todo un poquito mejor. Entonces, eso es lo bonito. Y claro, al final del libro te quedas pensando en, bueno, esto es en los 80, estamos en 2024, ¿qué ha cambiado? Solamente que los carros son más modernos, que hay más edificios, pero el resto es casi. Claro, socialmente. ¿No? Sí. Y yo creo que hasta ahorita me atrevo a decir, estamos junio, que es mi libro favorito del año. Alucina. Sí, te lo juro. God. Fuertes declaraciones. Sí. Es mi libro favorito del año. Interesante. Es bien bonito, o sea. Ay, qué lindo que lo hayas podido leer justo, qué bonito. Sí, es que yo dije ya, leeré un poco, ¿no? Pero lo devoré, o sea, dije ya. O sea, y definitivamente por eso también te lo has leído tan ferozmente. No paras. Y la pluma de Alana hay mucho de Camila, no sé si se habrá inspirado, bueno, sí, porque Alana siempre recomienda las malas también, o sea, de alguna forma sí, y siento que no sé si ha sido Camila, no sé si hay alguien más de Camila, porque sé que hay varias autoras trans que han sido invisibilizadas, ¿no? Claro. Pero el éxito de Camila ha abierto las puertas para más autoras trans, ¿no? Cierto. Porque también hay una que se llama Ariel Richards, que se llama La Inacabada. Eso está en mi TBR, y habla mucho de esta relación que hay entre una mamá y su hija mientras hace la transición. Entonces, no son temas fáciles, no son temas comunes, pero ya se está hablando, ¿no? Entonces, claro, Camila Sosa caminó para que otras puedan correr. Y seguro que hay alguien antes de Camila, ¿ya? Señor amigo, tu discoteca me cantante. Tienes que estar jodiendo. ¿Qué es eso? Entonces, yo siento que estas historias se están empezando a mostrar, las estamos nombrando, las estamos debatiendo, se están considerando, y lo más importante, estamos como que entendiéndolas culturalmente, y me encanta que escritoras como Ariel Richards, Camila Sosa y Alana Portero se estén haciendo un huequito así en la literatura mainstream, que es como que... Y creo que más que un huequito, porque, o sea, sí. Camila Sosa ya está ahí recontra posicionada. Sí. Y Alana Portero ahorita está en los rankings como que... Sí, La Mala Costumbre lo he estado viendo bastante, o sea, están haciéndose su lugar. Ya está traducido, o sea, creo que ha salido este año o el año pasado, y ya está traducido a varios idiomas, entonces, bravazo. Y algo que mencionaba Alana Portero en una entrevista que estaba chequeando, era que ella no quiere que se le denomine, porque claro, luego salen estos compilados, literatura trans, y ella dice, claro, no, o sea, lo mío, llámalo coming of age, llámalo lo que quieras, pero no los segmentos en literatura trans, porque se pierde, porque, claro, personas dirán, me interesa, lo leerán, pero cuando lo segmentamos así, perdemos la esencia de que al final es un libro de autoficción, porque al segmentar el libro sí haces que otras personas no lleguen a él, ¿no? Algunos lo buscarán específicamente porque van a hacer estudios, no sé, pues de género, sexualidad, otros llegarán porque
quieren un libro que refleje sus propias experiencias, su camino a la exploración, y otros llegarán porque, me gusta la portada, quiero un libro de la juventud, quiero un libro tal, pero cuando lo segmentas así, yo entiendo ya que en marketing, en el mes Pride van a hacer eso. Claro. Y Alana dice, yo personalmente no deseo, o sea, espero que no lo hagan. Claro, Igual lo van a hacer, igual lo van no a sabemos. hacer. Entonces es como que sí entiendo hasta cierto punto que de forma marketera lo hacen para visibilizar, bla, 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 pero ya, se hace hasta un punto y luego se continúa, pero si los vas a segmentar por 30 años, o sea, al final es literatura. Como decías en otro episodio, no segmentamos literatura masculina, literatura de hombres franceses. No, literatura universal. Esto también es literatura universal. Exacto. Por Eso, favor. con eso cierro. Okay. Léanlas. Amo, muy bien. Y yo termino con un libro que de hecho no es narrativa. Ajá. Y es un libro del que hemos hablado antes, pero me parece que muy brevemente, porque lo mencionamos en el episodio de feminismos más allá de Virginia Woolf y Simone de Beauvoir, ¿no? Pero ese era el momento en el que metíamos tipo 80 libros en un episodio. Entonces como que, claro, no están las recomendaciones, pero no ahondamos mucho. Y bueno, yo les voy a hablar de feminismo bastardo, pero específicamente de un capítulo, que es LGBTI, lesbiana, gorda, terca, intransigente y boliviana. Es el capítulo 3, en el que habla específicamente de este tema del que estamos hablando hoy día. Así que miren, empiezo leyéndoles una partecita. Teóricos como Rivera Cusicanqui, Miñolo, Quijano, Reinaga y otros han evadido, no por casualidad, la comprensión de la descolonización como un hecho que pasa por nuestros cuerpos y nuestra sexualidad. Esta evasión no casual del cuerpo tiene que ver con la matriz patriarcal de su pensamiento, con la obsesión por la lucha social, comprendida como todo lo que tiene que ver con el espacio público, el gobierno y la ley, y no como aquello que tiene que ver con el mundo privado y la construcción misma de nuestra subjetividad. O sea, no nos puede afectar en un ámbito personal, por ejemplo, la colonización. Decolonizarse es también decolonizar la idea que tenemos del género binario. A ver, por ejemplo, una partecita más. Vivimos en una sociedad de represión y vergüenza corporal, de violencia sexual y física ininterrumpida, sin poder entender lo urgente de la comprensión del cuerpo, el placer y el sexo, y sin saber por dónde empezar. ¿Por qué nuestro destino es la vergüenza y la represión? ¿Por qué el castigo corporal es algo tan cotidiano cuando decoloniales son nuestros usos y costumbres? Entonces, me parece muy interesante porque, claro, Feminismo Bastardo explora el feminismo desde una mirada decolonial, antihegemónica, etc. Pero bueno, básicamente lo que dice María Galindo es que al buscar la aceptación, por ejemplo, a través del matrimonio legal, ¿no? Lo que se pide bastante, de instituciones colonizadas y colonizadoras, entonces se está redireccionando el problema en vez de erradicarlo de la raíz. O bueno, al menos esa es la lectura que yo le he dado, ¿no? Ojo también, y eso tengo que recalcarlo, que tampoco estoy diciendo así de simple sí a todo lo que dice María Galindo, porque entiendo también que su postura es fuerte y es radical, y está bien, ¿no? Sin embargo, no siempre se puede ser fuerte y radical, como ya lo sabemos, en la postura, en una vida cotidiana vivida bajo la opresión, ¿no? Especialmente, y sin muchas otras salidas. Pero sí es importante leer esto que dice porque nos hace abrir los ojos ante ciertas cosas que llevamos como banderas, ¿no? Por ejemplo, de la lucha LGBT, como es conseguir la legalización del matrimonio, ¿no? Que finalmente estas son soluciones que no contemplan intersecciones, ¿no? Es bien básico. Entonces parecen beneficios para ciertos grupos de gente de la comunidad, ¿no? Que se dan por bien servidos de tener sus demandas respondidas y ya. Interesante. Ya. A ver, les leo una partecita más. Al mismo tiempo, al interior del enlatado gelebetoso, como le llamo yo, se reprodujeron todas las jerarquías, las de clase y las de sexo. Los gays tuvieron la cabeza, las lesbianas fuimos las que aportamos el trabajo logístico y la agenda política se circunscribió a la demanda de derechos. No se articuló con ninguna lucha social y es al interior de esa lógica que se adoptó colonialmente la agenda de matrimonio igualitario como máxima aspiración política. ¡Interesante! Es muy relevante esto que dice, ¿no? Luego de esto está el capítulo de
la violencia machista entre lesbianas. ¿Qué hacemos? Así se llama. Fuerte. Ajá. Ahí les leo más porque no puedo parar de leerles. No. Dice, mientras como feministas hemos hecho un largo recorrido de interpretación de las formas de violencia machista, cuando el victimador es un hombre, no parece ser que podemos aplicar la misma visión cuando la violencia machista es en una pareja lésbica. Sin embargo, la violencia en parejas lésbicas es muy fuerte, es muy frecuente, está presente representando una suerte de modelo de relación heterosexual de poder que muchas veces está implantada en la relación lésbica como un tatuaje. Y esto me llevó a pensar, por ejemplo, en este libro que les hablé anteriormente, el de En la Casa de los Sueños, de Carmen María Machado. Ya, pues, y esto de nuevo nos demuestra que este sí es un problema real, ¿no? O sea, y acá lo dice María Galindo, ¿no? Es muy real, muy presente, ¿no? Pero bueno, en este libro, ¿no? Donde la autora cuenta su historia en una relación homosexual abusiva, y en Feminismo Bastardo, María Galindo no solo lo menciona, sino que lo menciona como un problema, ¿no? Porque es algo que se da mucho. Mujeres entrando en el papel del macho hijo del patriarcado, violentando a su pareja, utilizando las mismas tácticas y actitudes, ¿no? Se asemejan mucho. Aquí tenemos prejuicios sobre prejuicios si es que la persona violentada decidiera ir a denunciar, por ejemplo, ¿no? Lo cual a su vez impide que las mujeres violentadas se sientan en la seguridad de ir a denunciar, de hacerlo. Contemplamos la aceptación siempre y cuando esté dentro de los parámetros, aunque sea estrechos, de una sociedad que no quiere aceptar nada que esté fuera de la norma. Y sí, pues, ¿no? Galindo nos presenta la realidad de una comunidad diversa en todos los sentidos posibles, pero que encerramos en una heteronormatividad que encubre el perpetuamiento de la discriminación bajo el manto de la inclusión selectiva. O sea, sí. Eso es ¿No? bien importante. Es bien importante porque también en las relaciones lésbicas hay eso de las edades, el poder. Y claro, quien tiene más poder suele asumir estas conductas machistas. Exacto. Que pasa en todo, o sea, no solamente en las relaciones, pasa también cuando una mujer alcanza un poder alto. ¿Cómo demuestras que tienes poder? Actuando como hombre, gritando, insultando, como en el lisuras, siendo episodio violenta. hace poco que hablábamos de Cristina Rivera Garza, de todas estas cosas, de Rodolfo Netel, ¿no? La masculinización del poder. Exactamente. Entonces sí, importantísimo leer a María Galindo, importantísimo leer Feminismo Bastardo. Te obliga a dudar, te obliga a cuestionar, te echa en la cara tus propios prejuicios y tibiezas y te remueve y es imposible quedar indiferente ante lo que dice, ¿no? Porque si bien, como ya lo dije antes, es muy radical, ¿no? Y muchas cosas simplemente, o sea, no podemos todos en la vida cotidiana ser así de radicales con todo. O sea, está ahí presente, está ahí como que lo utópico, y es a partir de eso trabajar, pues, ¿no? Y cuestionarnos nosotras mismas también. Exacto, algo que decía, creo que también en un episodio lo mencionamos, que algo que decía Alfonsina Storni es que una verdadera feminista, o no, bueno, no verdadera, ¿no? Pero que feminista no es aquella mujer que busca estos beneficios, sino cualquier mujer que se cuestiona su posición en la sociedad. O sea, no tenemos que estar de acuerdo de repente en todos. Exacto. De repente podemos pensar diferente. Una mujer que dice, no, sí, mi papel está bien en casa, de alguna manera mientras ella se lo esté cuestionando, ya está ejerciendo alguna forma de feminismo, ¿no? Que su feminismo esté cejado es otra cosa. Claro. Pero claro, lo importante es eso, cuestionarnos, ¿no? Exacto. Porque yo también me he dado cuenta que en el mundo del feminismo he ido mutando ideas de lo que antes pensaba, ahora voy pensando, y seguro que iré cambiando porque vas aprendiendo más o vas desaprendiendo. Exactamente. Más bien. Así que gracias, María Muy Galindo. bien. Y les termino nada más con una última partecita pequeñita que dice: no quiero hablar de mariconería para pedir que no haya discriminación, porque ni todas las toneladas de desprecio, discriminación ni odio pueden frenar, controlar ni impedir la existencia por fuera de la norma heterosexual. Nuestro secreto no es la aceptación, sino la desobediencia. Pensemos en Lilith, ¿ok? Me encanta. Y sí, este episodio básicamente es un friendly reminder de que hay que leer a las diversas comunidades, no solo en junio, Exacto, todo el año. Y cuestionarnos también lo que vamos leyendo. Habrán cosas con las que coincidiremos, cosas con las que no, pero ahí está, por eso es importante leer.
Y también que nunca hay demasiada representación. Nunca, jamás, no, por favor. No, así que más. cuando alguien les diga, ay, hablan mucho ya de pareja, cállate, lee, en vez de estar diciendo esas cosas. Chao. Y recordemos que, como decía María Galindo, ¿no? Primero viene sobre estas temáticas de gays blancos, luego lesbianas, pero se habla muy poco de los arománticos, de los asexuales, de los demisexuales, Exacto. todas las diversidades que incluyen el LGTBIQ+, se habla poquísimo. Eso, Ampliar nunca la hay- visión, ¿no? Exacto. Ujú. Nunca hay demasiada representación. Así que está perfecto. Muy Sigamos bien. leyendo eso. Lean Sí. estos libros, díganos sus recomendaciones también. ¿Qué van a leer este mes? Claro. ¿Qué van a leer este mes? Si van a leer algo de Pride, si ya lo han leído, qué sé yo. ¿Qué nos Cuéntenos recomiendan? también. Sí, porque también sí me gustaría descubrir más Sí, a mí también, de todas maneras. de otras diversidades Tam- que no he exacto. tocado todavía. Ujú. Me interesaría demasiado ver una historia con representación asexual o aromántica, porque rompe todo este esquema de hablar de la... Del amor. Ajá, del amor, exacto, o del sexo, ¿no? Se puede servir también para, ¿cómo es? Desestigmatizar. Desestigmatizar, ¿No? totalmente. Las ideas estereotipadas que uno puede tener porque Ujú. hemos crecido. Claro, que sea aromántica o asexual. No siento entonces, nada, ya, claro, piedra, ajá, Frozen, ni no nada se que ver. masturba ¿no? nunca, ¿no? Sí, O cosas así. y es como que entender cómo son estos conceptos. Entonces, para Tal eso es cual. la representación. Para que si alguien lo lee, oye, yo me sentía así, entonces de repente soy así, hay que ponerle nombre a las cosas. Es muy vintage, es muy boomer decir que ahora le ponen nombre a todo. Ay, sí, por favor. Sí, ya, chao. basta eso. Muy bien, así que con esto llegamos al final de este episodio. Y con nosotros será hasta el próximo martes. ¡Yay! Nos vemos en el bosque. Besitos de brujas. Chao. Chao. 80 horas.